Para hablar justamente del tema del día, el EPOC. Quizás una vez habrás escuchado de este nombre y qué es lo que es el EPOC. O fulano tiene EPOC, dicen, ¿verdad? Pero no sabes qué es lo que es eso. Son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Muy complicado el nombre, así que mejor quedémonos nomás con el EPOC. Pero para explicarnos más sobre este tema, ya está con nosotros el doctor Sergio Aquino. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Que muchas tardó gracias. 2 días en encontrar estacionamiento, decía, para llegar al estudio. Está difícil. Sí, tardé más en estacionar que venir de Sajonia, Sí. pero llegamos. Bueno, doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de EPOC? Si yo te digo, por ejemplo, fulano tiene EPOC, ¿a qué me estoy refiriendo? La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad pulmonar tratable, prevenible, Sí. eso es lo importante de saber, que cuando entra en su estadio de evolución natural de la enfermedad, de reversible se vuelve irreversible. Por eso es tan importante diagnosticar la patología en estadios tempranos. La GOLD, la Iniciativa Global para el Tratamiento, Prevención, Promoción y Rehabilitación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, por sus siglas en inglés, a partir de los años, inicio del tercer milenio, a partir del año 2000-2002, logró que la ONU institucionalice a través de la OMS el mes de noviembre como el mes de la EPOC. Así como la semana pasada estábamos conmemorando, hoy casualmente miércoles, hace una semana, el Día Mundial de la Diabetes. La semana pasada y hasta esta semana vi que en el programa al lado están con sus remeras azules los chicos por la Semana Mundial de la Próstata. Esta semana se institucionalizó a nivel mundial entre el 18, 19 o 20 de noviembre como el Día Mundial de EPOC. Que el target o el fin de la política es sobre todo el diagnóstico temprano de la enfermedad. Sí, o sea, llegar a tiempo a saber que tenés una enfermedad pulmonar. Así mismo. Ahora, doctor, te interrumpo ahí, ¿verdad? Porque yo sé que mucho también de esto tiene que ver con las personas que son adictas al tabaco, ¿verdad? Sí. No sé si el mayor porcentaje de los enfermos con EPOC son personas que son adictas al cigarrillo o hay otro margen allí de otras patologías, digamos. Hace 10 días di mi clase de cáncer de pulmón a los estudiantes del quinto curso de la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Así como en cáncer de pulmón la primera causa del cáncer, en el 95,9%, porque en medicina no existe el 100%, es el tabaco. En EPOC, aproximadamente entre el 90 y el 92%, la causa es el humo del tabaco. Ahora, en países como Colombia, India y particularmente Paraguay, mujeres no fumadoras desarrollan EPOC. Y la pregunta es, ¿por qué carancho tienen EPOC si nunca fumaron en su vida? Claro. Y la respuesta es el humo doméstico. Claro, el marido fuma, la mujer o la otra persona absorbe. No, eso es fumador pasivo. Cierto. ¿Qué es humo doméstico? El humo doméstico es, en India, por ejemplo, para calentar los hogares, se utilizan las bostas de los animales, sobre todo la bosta de la vaca, que la vaca es sagrada y no se come. Sí. Entonces está ahí como un ente igual que Buda. Sí. Entonces, en Colombia y en Paraguay, la combustión del humo doméstico es a base de leña, carbón, o mismo también en Colombia el 30% del humo doméstico está dado por, sobre todo en las casas de cierta altitud, en las regiones montañosas del país, cosa que nosotros acá, gracias a Dios, eso no tenemos. Claro. Nuestro cerro más alto tiene 880 metros en la cordillera del Licuamandillo. Se calientan los hogares con bosta de animales, cabras o burros o caballos, además de vaca. Pero en Paraguay se utiliza solamente Nosotros el carbón. acá el humo doméstico se hizo en la encuesta de hogares del censo que no se aprobó del 2012. Sí. Se establece que en áreas rurales del país y aproximadamente 30% de las zonas urbanas, que son los centros, los cinturones pobres de los centros urbanos, los días de frío, hay que ver el lado positivo al cambio climático, que frío nosotros acá en este país no tenemos hace 6 años, pero bueno, los pocos días de frío que tenemos, calentamos con el famoso brasero. Y entonces el respirar el humo de la combustión de los braseros es el humo doméstico. En el interior del país, el 80% de los hogares, la cocina, vos producís tus alimentos con humo de cocina que es a través de la leña. Claro.
que no es el carbón negro como nosotros conocemos el asado de los domingos, porque ese tipo de producto cuesta el doble caro que la leña, por ejemplo. Entonces, gracias a las campañas anuales que se vienen haciendo a nivel nacional, a través de la política de la Sociedad Paraguaya de Neumología, desde el 2006 en adelante, a nivel de política anual instaurada, la Cátedra y Servicio de Neumología como único ente formador universitario a nivel país, porque los otros dos centros formadores de neumólogos que tenemos somos el IPS y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Juan Max Boender. Los tres centros hacemos las campañas para determinar y poder diagnosticar a los pacientes en forma temprana. Porque la EPOC, como les expliqué al inicio, desde que se inicia su desarrollo y comienza su evolución natural de la enfermedad, se comienza a hacer irreversible la obstrucción al flujo aéreo. Claro. Entonces, en todo paciente mayor de 40 años, y las guías te decían hasta hace 5 o 10 años, fumador mayor de 40 años, hay que pensar en EPOC hasta demostrar lo contrario. Sí. ¿Y en quiénes? Que era tu primera pregunta. Sintomáticos respiratorios. Tos seca, tos con catarro, catarro matutino, estornudos, y vos me decís, no, pero si yo soy alérgico, ¿qué tiene que ver eso? Y fumo solamente cuando farreo los martes. No. Tenés 40 años. Mira que eso es un punto importante. Tenés 40 años síntomas y sos fumador y no tenés síntomas, es peor. Es lo que yo siempre le digo a mis pacientes en el consultorio, que los médicos estamos para tratar sanos y mantener a la persona y a su población, a su comunidad, sanos. No estamos para curar enfermedades. Ahora, ¿cómo te vamos a mantener sanos a vos? Viniendo todos tus controles e identificar antes que entres en crisis. Claro. Entonces, para eso son este tipo de campañas que lo bueno que la actividad que se hizo el lunes en la Cátedra y Servicio de Medicina Familiar en Sajonia de la Facultad de Ciencias Médicas en apoyo con la Cátedra de Neumología, se detectaron 62 casos en estadios leves. Y estadios leves son aquellos pacientes asintomáticos que se detectan con alteraciones de sus valores espirométricos. O sea, para hablar un poco ahí en cristiano, doctor. Sí. Son personas que te dicen, yo no tengo ni un síntoma de lo que vos me acabas de decir. Pero vos le haces la aspirometría. Juego fútbol todos los días, mantengo relaciones con mi señora, tengo 60 años y mantengo relaciones con mi señora, o sea, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Ay, nambre. ¿Cómo entonces el nivel de espirometría es el que se reduce y es un indicador? La espirometría, que es el electrocardiograma de los neumólogos. Claro. La espirometría es un estudio para saber cómo funcionan tus pulmones. ¿Sí? Todos en alguna ¿Cuánto aire está recibiendo y exhalando? Claro, sí. Es para saber cómo funcionan tus pulmones. La espirometría es el gol estándar, es el estudio por excelencia para determinar si sos asmático o no y si tenés o no EPOC. Ahora, ¿cómo se confirma la EPOC? Con una tomografía de alta resolución y estudios de volúmenes pulmonares, que ya es un escalón más avanzado. Pero la espirometría es un estudio sencillo, simple, barato. Está bien, es técnico dependiente porque tiene que ser con una persona entrenada que te haga, ahí ya es con especialista. Pero ¿dónde se hacen las espirometrías para las personas que nos están viendo? En centros de referencia, en hospitales grandes. Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas, el Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Central de IPS, y tengo entendido en la Clínica 12 de Junio, y no estoy en IPS, pero es porque profesores de la cátedra que también están en IPS. Sí. INERAM mencionaba. En el Juan Max Boender, en el INERAM sobre Avenida Venezuela, y en el Hospital Central de Itagua. Sí, doctor, la EPOC en este caso tiene que ver con una infección virósica bacteriana, ¿o es un nivel de contaminación del sistema respiratorio? No, vos estás en contacto con ciertos factores, sobre todo humo de tabaco, humo de leña. No estás en contacto con ninguno de los dos, pero también tenés EPOC, cambio ambiental. Polución ambiental. Espera, ahí vamos para entonces tiene que ver con un nivel de contaminación del sistema respiratorio. Ahora, las infecciones respiratorias hacen que vos entres en crisis que se denominan exacerbaciones de EPOC. Pero para eso vos ya tenés que estar
con la enfermedad previamente. No es que la infección respiratoria, sea el resfrío, la gripe o la neumonía, te desarrollan EPOC. No, Claro. son complicaciones de la enfermedad. ¿El espiral no entra como humo domiciliario? No, el espiral lo que hace es que te congestiona la nariz, estornuda como tarado. Sí. Al otro día le culpas a tu médico que vos tenías que Y tu ropa cubrirte huele del como- dengue, Sí. pero te quedaste con rinitis. Ahí hay una fuerte base Ok. alérgica que ya es Porque otra es de cosa. bastante uso popular. Pero hay que también cuidarse acá. del dengue. Nada. Claro. Ahora que los Sí. mosquitos se volvieron todos resistentes y este año, aún con 6 grados, los pocos días que tuvimos de julio, Había mosquitos. igual Nadie había otra. mosquitos y ninguno de los Doctor, mosquitos se morían. ¿Usted qué cree más conveniente, la pastillita o el espiral justamente? Depende de la edad también. Yo tengo hijos chicos, mi hijo tiene 6 años y es alérgico. La Sociedad Paraguaya de Pediatría publicó en sus guías hace aproximadamente 3 o 4 años, si mal no lo recuerdo. Lo sé porque en mi consultorio también atiendo, hago neumología pediátrica, solamente por eso, no porque sea pediatra. Valga la aclaración, porque después van a salir a decir, Claro. ay, atiende paciente que no le compete. Hay ciertos tipos, hay que tener mucho cuidado con, como decía la Sociedad Paraguaya de Pediatría, publicó qué tipos de repelentes se pueden usar en niños menores de 6 años. ¿Por qué? Porque la piel del niño menor de 6 años es mucho más susceptible a la absorción masiva que un adulto. Los tratamientos tópicos, las cremas, a veces tienen efecto mucho más rápido que un comprimido. Cierto. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y corresponde al 40% del peso corporal de uno. Ajá. Para hacer el cálculo rápido, si vos pesas 100 kilos, 40 kilos de tu peso Esto es Tu piel. es piel, porque es el órgano más grande, Pero, porque recubre todo el En cuerpo. conclusión, entonces, ¿pastilla o Entonces, por eso digo, la respuesta depende. De la edad. depende de la edad del si chico. somos todos adultos en el domicilio, no importa. Ahora, si hay niños, es preferentemente pastilla que los espirales a humo. Sí. Bueno, ya no queda tiempo, doctor, quedaron igual muchas preguntas en el tintero. Me llamó la atención eso que dijiste al medio, más o menos, con relación a que podés tener EPOC por el cambio climático, que sería una nueva problemática y que ahí nos damos cuenta todos cuando escuchamos este tipo de cosas, de que destruir el planeta no es que le va a afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Nosotros también podemos ser víctimas de eso. 2 segundos antes que me echen. Sí. No, está como bueno. se dieron cuenta, soy ñenga tú. No. Por puro gusto, un día pónganse en Avenida Eusebio Ayala y Bartolomé de las Casas, Ay, no hay mirando gusto, hacia pero mirando hacia San Lorenzo. Sí. Sí. Y justo está la bajada hacia Sí, la médicos, pendiente. con choferes del Chaco y la subida hacia justicia electoral. Sí. Y miren cómo es el horizonte, el techo, que dicen yo le llamo más mentirólogo que meteorólogo, pero bueno, me van a querer pegar la salida con razón. Y compárenlo a la misma altura con Avenida Mariscal López y con España aquí en la capital. Y vean cómo la Avenida Eusebio Ayala, toda esa zona es 4 veces más poluida por visión del Claro. ambiente que las otras. Y la pregunta es ¿por qué? Porque transitan Qué más bárbaro. colectivos. Tránsito pesado y es la avenida que no tiene árboles. Sí. Claro. ¿Vieron? Muy Pues bien. Qué buen dato, ahí está el doctor, punto, ¿eh? ahí está el punto. Doctor, gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Malas Muchas noticias, gracias. pero bueno, hay que decir también Yo la vivo verdad. hacia A veces ahí. la verdad duele, Ya ¿verdad? soy. Tenemos que consultar sanos. Sí. Esa es el Él vive mensaje. hacia ahí, doctor, así Sí, que yo le vivo podemos dar ahí una hacia- Tapabocas. aspirometría Sí, gratis allá para la ver. zona que Sí, dijiste. te espero el sábado. Tapabocas. Yo le veo los halconcitos más de Pogba. A mí queda que hacerse No el paran control. allá, por Bueno, hacemos favor. la pausa, volvemos enseguida.